A ver ahí. Puta Ay, madre, ay. mi batería se ponga. Ahí está. No sé si eres imbécil o mucho te juntas con William y Brendan. Es que tus diapositivas son de tu Pero tamaño, pues Branco, mira. ¿no? Pero Branco Branco no lo hace sabe lo que me ha aparte, sí. contado. Branco, pues la fregada, la No diapositiva de ese sabe de lo que me ha tu contado. tamaño. Pero si de mí es PPT normal, pues, ¿cómo va a ser de tamaño? Mira, Ustedes lo han ve. hecho según bomba, Pyro. Estas son normales, mira. Eso de cabe la tuya, de pendejo. ¿Cuál normal es? Ustedes la han trabajado en Canva, seguro. Ah, va, de una vez, vaya. Ya, ya. Inicia. A ver, ¿quién sigue después de ese? Tranquilo, Oscar. Allá. Empieza desde la introducción. Ya. Después de plagas, me toca a mí, labores, no. Toca labores post cosecha. No, ahí entro yo. Ajá. Ahí. Este me Tú toca a entras mí. en conversación. Ajá. Ya, ese me Ah, toca. conclusiones da lo marco, esta huevada ya. Es la hago yo, ya, pe. Ya, ya. Ya, listo. Vamos, inicia. Empieza a grabar. Ya, dale. Me quito por no. ¿Ya grabaron ya? Ya. Ah. Confirma, Calderón, si estás grabando. Ya. Inicia el que le toca. Buenos días con todos, buenos días con el profesor y buenos días con los demás compañeros. En el día de hoy se va a explicar sobre un manejo agronómico del cultivo de arroz, más específicamente en el sector de Valle Jetequepec. Continúa. Como nosotros sabemos, el arroz es una planta monocotiledónea anual de la familia Apoaceae. Tiene un tallo cilíndrico, nudoso, generalmente en el interior es hueco, por decirlo así, casi similar al de las plantas de Guayaquil. Tiene un sistema radicular fasciculado y fibroso. Una planta de tipo riego acuático o semiacuático se lo podría considerar porque toda su etapa vegetativa está presente o siempre está por inundación o llenas de agua en su alrededor. Principalmente tenemos que en la región La Libertad, parte valle, se tiene una producción anual de 10, 11 y 12, en un promedio de 11.5 hasta 12 toneladas por hectárea, lo que nos da un rendimiento óptimo de acuerdo a los gastos generados o realizados en el transcurso de la campaña. Entonces, como primer punto se tiene la preparación del terreno. El cultivo de arroz se, se tiene una serie de condiciones que realizar. Como la primera actividad al ingresar a un terreno viene a ser lo que es la limpieza o desmonte, lo que quiere decir limpieza de canales, ríos, poros, linderos y otros puntos por donde se va a ser sometido, sea la fuente de agua o sea los límites del área que vamos a sembrar. Esta actividad se puede realizar de acuerdo a dos, con personal o mano de obra o con el uso de los herbicidas, en la cual no se recomienda tanto el empleo de los herbicidas debido a su potencial de desintegración de lo que es la porosidad del suelo. Después de realizar las actividades de limpieza, se viene a hacer lo que es el arado. Arado no casi, mayormente se emplea en el valle. Normalmente se empieza a hacer con la rastra pesada, 2 pasadas de rastra pesada para la preparación o arado. La primera rastra viene a ser como se denomina rastra número 1, lo que es el rompimiento del, de la compactación del suelo, y la rastra 2 viene a ser la desintegración de los terrones que se generaron con la pasada de la rastra 1. Se elige este tipo de rastra por ser un empleo de menor tiempo
ya que debido al arado lleva unas condiciones de cuatro discos, o sea, un ancho de trabajo menor que una rastra pesada que su ancho de trabajo es mayor. ¿No? Vea. Y acuerdan de eso ya se viene lo que es la cuestión de nivelación, pero ¿por qué es nivela y qué métodos hay? La nivelación se realiza por una sencilla razón, sea tener una uniformidad al momento de regar y que no se generen pozos o zonas hundidas en las cuales se puede desarrollar ya sea patógenos o plagas en algunos casos, como puede ser a lombrices o lombrices en todo caso, y mosquilias que también se da por la presencia de humedad. Posteriormente de eso se realiza lo que es la preparación de almácigos, pero que también se tiene que tener una nivelación óptima, sea para lo que es almácigo y trasplante definitivo. Ya el agricultor tiene que emplear o tener una preparación de suelos en condiciones de fangueo o bajo hundido, en otras palabras, una batida, las cuales van a ser tanto similares, tanto sea para almacigueras como para pozos, pero teniendo más consideración en lo que es la preparación de almacigueras, porque tiene que tener una nivelación uniforme para su debido manejo óptimo de las condiciones de riego. Para el caso de siembra, lo que pase mi compañero. Bueno, luego de la preparación del terreno, en el arroz continúa lo que es la siembra, ¿no? Tenemos principalmente dos modalidades que se utilizan aquí en nuestro Valle Jequetepeque, que es la siembra directa, al voleo, y también tenemos el trasplante, que es con la elaboración de los almácigos. Bueno, continuamos con la distancia de siembra, que es un factor clave porque con eso se obtiene una buena densidad de plantas y así evitar que se acumulen en un espacio mucha cantidad de plantas y que haya una competencia. El trasplante mayormente es entre 20 por 20 centímetros y 25 por 25 entre surcos y plantas. La siembra directa al voleo o en líneas es una dosis de 80 a 120 kilogramos por hectárea de semilla, logrando una densidad aproximada de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. En sistemas de mecanización, la distancia entre hileras puede ser de 30 centímetros, lo que facilita el manejo agronómico como la fertilización y también el control de malezas. Estos espaciamientos buscan optimizar la captación de luz solar, así también favorecer la aeración del cultivo y reducir la incidencia de plagas y enfermedades, especialmente en zonas arroceras tenemos como el Valle de Chía en Piura, Lambayeque, en nuestra región La Libertad y en San Martín. Luego también tenemos la desinfección del suelo y semilla, que es muy importante porque si no se tiene una semilla bien desinfectada, con el transcurso del crecimiento del cultivo puede que se infecte con distintos tipos de patógenos. Como el arroz es altamente susceptible a enfermedades como el tizón bacteriano y la pericularia, que son hongos muy fuertes, es importante primero prevenir dando una buena desinfección. Luego se recomienda sumergir la semilla en agua durante 24 horas y también agregar algunos tratamientos químicos a base de fungicidas como carbendazim, tirán o captan. También otra alternativa es programas de manejo sostenibles, donde se promueve el uso de bioinsumos como extractos vegetales, como el ajo, la canela o el hongo antagonista del trichoderma. Tenemos la desinfección del suelo, que en sistemas intensivos se recomienda realizar una nivelación adecuada, como dijo mi compañero, para evitar los encharcamientos. Eso es porque estos encharcamientos, aparte de que no dan un riego uniforme, también favorece al crecimiento de hongos. El uso de rotación de cultivos con leguminosas o maíz, que en nuestra región siempre se suele utilizar este método, y en algunos casos también aplicar biofumigaciones con materia orgánica fresca, como el estiércol o residuos vegetales. Bueno, continuando, también tenemos las variedades híbridos del arroz en nuestro país. Tenemos como ejemplo 4 variedades. La primera es el Fedearroz 60, más conocido como el Ferón.
que fue adoptada en nuestro país. Tiene un ciclo intermedio de aproximadamente 130 días a cosecha. También tiene un buen rendimiento agrícola, ya que supera las 9, mayormente supera las 10 toneladas por hectárea con un buen manejo. Es resistente a enfermedades comunes del arroz. Tiene un grano largo, de buena calidad, molinera y culinaria. Esta variedad fue muy aceptada en nuestro valle y en otras zonas arroceras también. Eh, el segundo, la segunda variedad que tenemos es el Valor, el HP 112 FL, que su origen es de línea mejorada de alto rendimiento. Tiene características de un ciclo intermedio, igual al Feriarroz. Tiene buena adaptación a suelos en la costa norte del Perú, una excelente calidad de grano largo y delgado y alta capacidad de macollamiento. Esta variedad es recomendada para agricultores que buscan productividad y resistencia, especialmente en sistemas tecnificados de riego. Ahí está la foto, tenemos el Feriarroz y el Valor, que son semillas certificadas. Tenemos la tercera variedad, que es el HP 103 en Santa Cruz. Eh, Tiene un ciclo de maduración de medio a largo. Destaca por su tolerancia a plagas y enfermedades. Tiene un grano cristalino con buena aceptación en el mercado y alta estabilidad en rendimiento en diferentes climas. Es cultivada en Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, en algunas zonas bajas de Cajamarca. Como cuarto y por última variedad, tenemos el HP 104 FL Nopal. Este tiene un origen de selección de alto rendimiento adaptada a suelos con distintas condiciones. Sus características: es una variedad de ciclo intermedio largo, similar al Santa Cruz. Tiene una buena resistencia a enfermedades foliares, excelente calidad industrial, un grano largo, blanco y uniforme, y produce rendimientos competitivos mayor a 9 toneladas por hectárea. Es muy difundida en Jequetepeque y valles del norte por su buen desempeño en aguas de riego y absorción en molinos. Ahí está igual la foto de ambas variedades. Y le doy pase a mi compañero.
Bien, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del arroz. Las enfermedades del arroz son afecciones patológicas que afectan negativamente al cultivo del arroz, causando pérdidas económicas significativas, reduciendo el rendimiento y la calidad del grano. Estas enfermedades causadas por los hongos, bacterias y virus se manifiestan en los cultivos con síntomas
como manchas en las hojas y tallos, pudriciones, amarillamiento y malformación de las panículas, afectando la fotosíntesis y la producción final. Continúa el siguiente. Bien, acá tenemos una de las enfermedades como es la quema del arroz. La peliculariosis, también conocida como quema del arroz, es causada por el hongo Pyricularia oryzae y es una de las enfermedades más devastadoras del arroz, afectando todas las partes aéreas de la planta, especialmente durante la etapa de crecimiento activo. Las lesiones características en las hojas reducen la capacidad fotosintética de la planta, lo que puede provocar una disminución significativa en el rendimiento. También tenemos otra enfermedad, lo que es la pudrición de la vaina en el arroz, Salacradium oryzae. Es una enfermedad severa del arroz que provoca lesiones helicoidales en las vainas y los tallos, lo que resulta en marchitez, pudrición y caída de la planta, afectando el llenado del grano y reduciendo drásticamente el rendimiento. También tenemos otra enfermedad, lo que es el mal de pie. El mal de pie o mancha naranja es una enfermedad que ingresa por las raíces de la planta del arroz, generando un retraso en el crecimiento del cultivo. En las plántulas produce una pudrición del tallo y raíces, lo que conduce a la muerte. También tiene lesiones de formas irregulares, coloración oscura en las vainas de las hojas y en la base del tallo. También en la maduración prematura causa el baneamiento y en casos avanzados puede producir volcamientos. El siguiente. Y bien, como sabemos que en el Valle Jequetepeque es uno de los grandes productores de arroz, también encontramos algunas enfermedades comunes como lo es la risoctonicias, la manchas carmelita y la alternaria, las cuales pueden reducir la producción debido a las manchas que generan en las hojas. Otras enfermedades importantes en la región incluyen el virus del endorchamiento transmitido por el hongo Polymixa graminis y enfermedades virales transmitidas por el suelo. El siguiente. Bien, acá tenemos también algunas estrategias para el control de las enfermedades en el arroz, desde almácigos, trasplante, macollamiento, desarrollo de las panículas y floración, hasta la maduración de las panojas. Siguiente. Y bien, acá tenemos algunos productos como es Atori 500, que es para la pericularia. Siguiente. Y acá también tenemos otro producto que también es para la pericularia. Voy a dar paso a mi compañero. Bueno, continuando con el control fitosanitario, bien sabemos que es un conjunto de prácticas, medidas, estrategias que nos ayudan a prevenir, reducir y eliminar daño de las plagas agrícolas. En este punto, en este espacio, hablaremos de los insectos. Ahí tenemos una imagen la cual tenemos las 4 plagas claves del arroz en este sector de Valle Jequetepeque que atacan en diferentes estados fenológicos de la planta. Tenemos el gusano rojo que ataca en la fase vegetativa, la mosquilla que ataca en toda la fase vegetativa, el gusano de la hoja que ataca hasta fase reproductiva y a mediados de fase de maduración, y la zogata que ataca hasta la última fase. Continúa. Bueno, acá ya tenemos el gusano de la hoja o gusano o Spodoptera brujiperda, su taxonomía, su ciclo de vida, el cual tiene una metamorfosis completa, pasa de la hembra adulta
oviposición de sus huevos, pasa a larva, convierte en pupa y así nuevamente da su ciclo. Tenemos sus daños, el cual es la defoliación de las hojas de la planta de arroz y la perforación de tallos y espigas en estados más avanzados. Continúa. Tenemos la taxonomía de la mosquilla del arroz y su ciclo de vida. Tenemos en la fase A sus huevos, la larva en la fase B, su pupa y finalmente adulto y así nuevamente su ciclo de vida del insecto. Sus daños de esta larva, en la cual es minadora, penetran en las hojas jóvenes y se alimentan del parénquima formando galerías o minas, muy evidentes a simple vista. Provocan manchas blanquecinas o cloróticas en las hojas que reducen la capacidad fotosintética de la planta. Continúa. Tenemos a la zogata, un insecto de la orden Hemiptera, el cual su ciclo de vida pasa de la hembra adulta a la oviposición de sus huevos de 3 a 5 días, pasa a ninfa, es una metamorfosis incompleta, pasa todas sus etapas de ninfa adulta y así nuevamente su ciclo de vida. Sus daños directos de este son que succionan la savia de las hojas, el cual provoca amarillamiento, quemazón en el ápice, formación de manchas cloróticas, las cuales se expanden y en casos severos causan necrosis y muerte de las plantas. En los daños indirectos es un vector del virus de la hoja blanca del arroz. Este virus ocasiona síntomas de bandas cloróticas que se vuelven blancas, causando enanismo, necrosis, esterilidad de granos o falta de llenado. Tenemos por último el gusano rojo. Ahí tenemos su ciclo de vida. Continúa. El daño del gusano rojo son larvas que cortan y consumen raíces tiernas de la plántula, mayormente en estado de almácigo. Esto reduce la emergencia y provoca manchones en el campo. El daño en la etapa de trasplante e inicio del macollamiento. Al alimentarse de raíces y tallos jóvenes disminuye el vigor de la planta, retrasan el macollamiento y reducen la densidad final del cultivo. Para ello tenemos estrategias de control. Control cultural, por ejemplo, en el cual de rotación de cultivos para romper sus ciclos de vida en el campo del insecto. La eliminación de rastrojos y malezas, los cuales son plantas hospederas de insectos no benéficos, el uso de variedades resistentes o tolerantes, desmalezado, limpieza de bordes e inundación de terreno destruye pupas y larvas. El control mecánico, físico u etológico, la recolección de larvas y pupas manualmente, las cuales se pueden ver a simple vista en las hojas, el uso de trampas amarillas para monitoreo y control, arado o volteado del suelo, expone pupas al sol y reduciendo su supervivencia. El uso de trampas trampas de feromonas. En el caso del arroz, se colocan a razón de 2 a 4 trampas por hectárea dependiendo de la presión de la plaga. Bueno, ahí tenemos el control biológico, los cuales, por ejemplo, tenemos el dichograma, el Telonomus remeus, las crisopas y Beauveria bassiana. Un ejemplo sería en el dichograma. Estos son parasitoides de huevos, los cuales estos colocan sus huevos dentro de los huevos e impidiendo que eclosionen. Telonomus remus, parasitoide especializado en huevos también. Las crisopas, estas son depredadores, insectos depredadores, larvas que consumen huevos y larvas jóvenes. Beauveria bassiana, este es un hongo entomopatógeno, penetra la cutícula, invade el insecto y lo mata. Aquí tenemos su dosis,
y observaciones. Continúa. En el control químico, para el gusano cogollero tenemos a un producto comercial, Krypton, que su ingrediente activo es benzoato, el cual su mecanismo de acción actúa estimulando la liberación de algún ácido de aminobutírico, un neurotransmisor inhibidor, activando finalmente los canales gluro, los cuales causan la muerte del insecto, la larva. Para la sogata tenemos Diamond, esta enzima encargada de descomponer la acetilcolina. Al acumularse este neurotransmisor se genera una sobrecarga en la transmisión nerviosa del insecto, lo que causa una pérdida de control muscular y finalmente la muerte del insecto. Abajo tenemos su dosis y su periodo de carencia y aplicación en el arroz. Para la mosquilla del arroz tenemos beta-baritroide. Este interfiere en los canales de sodio de las membranas nerviosas, prolongando su apertura. Este genera descargas nerviosas continuas, pérdida de coordinación en el insecto, parálisis y finalmente la muerte del insecto. En el arroz tenemos su dosis de 0.15 litros por hectárea y tenemos su periodo de carencia. Para el gusano rojo tenemos a Cayón, el cual está conformado por dos ingredientes activos, el diametoxan y la amdiacialotrina. El diametoxan actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina, lo que genera parálisis y muerte del insecto. La amdiacialotrina, el peritroide, altera el funcionamiento de los canales de sodio en las membranas nerviosas, causando descargas repetidas y parálisis y muerte. Abajo tenemos su dosis, periodo de carencia y su uso. Le paso a mi compañero. De acuerdo a lo realizado al transcurso del cultivo del arroz, sea por labores de preparación, riego, fertilización, control de plaga y enfermedades, como final o punto final tenemos lo que son cosecha y post cosecha, las labores de cosechas, se tiene que tener en consideración de acuerdo a la humedad que presenta el grano. El grano tiene que tener una humedad variable entre 20 y 24% para hacer va a realizar la actividad de la cosecha. Una cosa demasiado temprana lo que nos produce es que al momento de la maquinaria pasar, esta viene a hacer una desintegración de los granos o rompimiento, lo que nos disminuye en la calidad molinera. En- De, una vez realizada la cosecha, tenemos la actividad de transporte desde el campo hasta el molino o punto de venta. Una vez realizada la cosecha, se, se realiza manualmente con empleo de personas. Es una actividad para realizar como finalidad de punto de venta o punto de pilado, ya sea el caso en lo que se va a realizar. El secado viene a ser realizarse de dos formas, sea secado industrial o secado a pampa o manta, como se lo conoce comúnmente. Viene a ser, pero la humedad acá debe variar entre un 12 a un 14% para que sea una humedad óptima para el momento de pilado. Las disminuciones del grano de arroz no varían mucho. El almacenamiento también, el mismo moliendo nos puede brindar el almacenamiento pero él tiene que tener condiciones óptimas de la ventilación y utilizar silos mecánicos o, en otro caso, tener un control fitosanitario para evitar lo que es roedores y ataques de otros insectos. Ahí paso mi compañero.
Muy bien, continuando después de las labores de post cosecha, continúa una parte importante que es la comercialización y los usos del arroz. Como el arroz es uno de los cultivos importantes porque es primordial en la alimentación de todos los peruanos, ya que todos los días lo consumimos. En la comercialización tenemos que la producción nacional se concentra mayormente en las regiones como San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y partes bajas de Cajamarca. Eh, Primero, los agricultores venden el arroz principalmente en dos formas, que son en arroz cáscara antes del pilado y en arroz pilado ya procesado en los molinos. Tenemos que la cadena de comercialización involucra productores, o sea, dentro de la venta del arroz están los productores, los acopiadores, que son por decir, los negociadores. Tenemos los molinos arroceros y distribuidores mayoristas que ya lo llevan al mercado. También tenemos que en el mercado nacional el precio del arroz fluctúa según la oferta estacional, los costos de importación y la calidad del grano. Tenemos los usos del arroz. En la alimentación humana tenemos que el arroz es uno de los platos que más se sirven en el Perú. Tenemos platos como el arroz chaufa, el arroz blanco, el arroz con pollo. Tenemos subproductos del arroz. Por ejemplo, del arroz, en el momento del pilado, se producen otros subproductos como el salvado que se utiliza en la alimentación animal, o también el arrocillo, la obtención del aceite del arroz con la cascarilla, que también se emplea para combustible y elaboración de sustratos agrícolas. También tiene el arroz un valor agregado, ya que en los últimos años ha aumentado la demanda del arroz integral, el arroz orgánico y derivados como fideos y galletas a base de harina de arroz, y dirigidos a nichos de mercados más exigentes. Finalmente, tenemos como conclusiones y recomendaciones que el arroz es un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria de nuestro país, con gran importancia económica en la costa norte, especialmente en La Libertad, donde ocupa extensas áreas de producción. Los rendimientos en esta región se sitúan alrededor de 12 toneladas por hectárea en promedio, con posibilidad de superar las 12 a 14 toneladas en campos bien manejados. Esto refleja el potencial productivo de la zona y la importancia de aplicar prácticas adecuadas en cada etapa del cultivo. La inversión en arroz es considerable ya que implica costos altos en preparación de terreno, utilizar semilla certificada, dar una buena fertilización, un control fitosanitario adecuado y sobre todo en el manejo del agua. Sin embargo, los volúmenes de producción alcanzados permiten recuperar la inversión con una alta rentabilidad siempre que se realice un manejo técnico. Y finalmente, el cultivo depende fundamentalmente del riego por gravedad, donde se inundan los lotes y se regula la lámina de agua de acuerdo con las fases fenológicas de la planta. Este método asegura el buen desarrollo radicular, el control de malezas y la estabilidad de la producción. Esta es la bibliografía y eso sería todo.